Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile y que por supuesto comenzamos con la sorpresiva victoria por la contundencia de esta que obtuvo Javier Milei en la segunda vuelta presidencial de Argentina. Y de inmediato, el ahora presidente electo confirmó algo de lo que ya había anticipado. Por ejemplo, que va a privatizar bastantes empresas estatales argentinas o que tengan mayoría de control del Estado y también que va a dolarizar la actividad económica de ese país. El resumen también de cómo reaccionó sobre todo el mercado en Estados Unidos a lo que sucedió en Argentina lo tiene Orlando Silva. Tras el contundente triunfo en la segunda vuelta presidencial en Argentina, Javier Milei puso de inmediato manos a la obra. El polémico economista tiene como desafío enmendar el rumbo de un país que hoy tiene el 40% de su población en la pobreza, al 9% en la indigencia y con una inflación que supera el 140%. Este es, en palabras del mismo Milei, su principal objetivo. La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. ¿Para llegar a qué números más o menos? Para destruirla. Bien. Para llevarla a los niveles más bajos internacionales. Porque si no resuelves el problema que tenés adentro del Banco Central, digamos, la sombra de la hiperinflación te va a estar siguiendo todo el momento. El problema para Milei es que pese a los 3 millones de votos de diferencia que sacó, su movimiento, La Libertad Avanza, estuvo lejos de lograr mayoría en el Congreso. Esto volcó los análisis y cálculos políticos a definir qué tan viable es que su gobierno logre concretar su polémico programa, que incluye la cuestionada eliminación del Banco Central, la fuerte reducción del gasto público o la disminución radical de empleos fiscales. Digamos, le va a costar alcanzar el quórum antes de pensar en aprobar, ¿no?, cualquier ley. Porque el sistema político argentino quedó más fragmentado que nunca. Tiene una minoría en las dos cámaras del Congreso. Ahora, también es cierto que la presidencia en Argentina es una presidencia con mucho poder. O sea que antes de hacer pasar por el Congreso, en materia de recorte de gasto, puede hacer muchísimas cosas. Va a generar conflictividad, sí, pero las puede hacer sin necesidad de tener que negociar nada en el Congreso. Sí, tiene apoyo, llega con un apoyo ciudadano significativo. Es importante que haya sacado una diferencia de 11 puntos, pero el partido no tiene representatividad ni a nivel federal, digamos, ni tampoco tiene estructura, ni tampoco tiene mayorías en el Congreso. Por lo tanto, no va a quedar otra más que justamente hacer acuerdos, negociaciones, etcétera. Sin embargo, fue otra medida la que captó la atención del mundo, la privatización de empresas estatales clave y que generó escaladas históricas en la cotización de las empresas trasandinas en Wall Street. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Okay. IPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no? Okay. Y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. Luego de estos dichos, la acción de yacimientos petrolíferos fiscales en Nueva York escaló más del 40%, subiendo su valor bursátil en más de 1.500 millones de dólares. Otras energéticas como Gas del Sur, Pampa Energía y Vista Energy también subieron con fuerza, junto a papeles financieros como los bancos Macro y Galicia. Optimismo que contagió a las acciones de empresas chilenas con presencia en Argentina y también a sus mismos adherentes, que aseguraron que al gobierno no le temblará la mano para llevar adelante su programa. No es para tibios lo que viene, hay que tener una mano muy firme, pero además saber que los cambios hay que hacerlos en muy poco tiempo. No está dado ni el mercado financiero ni tampoco la economía local para una serie de cambios gradualistas. Nosotros creemos que hay que hacer cambios radicales para mejorar la situación financiera del país y sobre todo la inflacionaria. Es muy difícil hacer todo de golpe, pero al menos mostrarle a la sociedad que uno asumió el rol por el cual lo ungieron en la victoria. Luego de confirmados los resultados, hubo críticas transversales dirigidas hacia el derrotado Sergio Massa. Esto porque habría pedido una licencia médica que se extendería hasta el cambio de mando, por lo que no retornaría a sus funciones como ministro de Economía. A esto se suma que la reunión que estaba pactada para este lunes entre Javier Milei y el presidente en ejercicio Alberto Fernández fue suspendida, lo que sembró dudas sobre qué tan amistoso será el proceso de traspaso del poder en Argentina.
Entre los economistas hay bastantes dudas de que las propuestas económicas de Javier Milei pueda llegar a cumplirlas o incluso de que si son o no buenas ideas. Conversamos al respecto con el ex ministro de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Revisamos cómo reaccionó el mercado accionario y también de bonos en Wall Street a la victoria de Javier Milei y también la confirmación de que va a privatizar bastantes empresas. Y hablamos de ese mercado porque es feriado allá en Argentina. Quisiera preguntarle, desde el punto de vista macroeconómico, el que se haya confirmado lo primero, que se va a privatizar bastantes empresas estatales, ¿cómo lo toma? Yo creo que más allá de la privatización o no de empresas, lo que es muy importante es la confirmación por parte de las nuevas autoridades de que ponen el foco en sanear el fisco. La Argentina tiene un déficit fiscal muy grande, hace muchísimos años, y ese déficit fiscal ha llevado a la generación de serias inconsistencias macroeconómicas. En el caso de esta última administración, en la cual han perdido el acceso al crédito, terminaron financiando el déficit fiscal con emisión monetaria. En los últimos 4 años se han emitido unos 25 puntos del PBI en dinero del Banco Central para financiar el fisco, y el resultado de eso ha sido esta inflación altísima que tenemos, y a su vez esa inflación ha generado por parte de las autoridades una respuesta que, en vez de enfrentar las causas, que es corregir la situación fiscal, es comenzar a traer cada vez más la actividad del sector privado, prohibiendo importaciones, poniendo precios máximos, toda la batería típica de los gobiernos populistas, y en ese sentido empezar a desandar ese camino, atacando los distintos focos que tiene el exceso de gasto público en la Argentina, es crucial. Dentro de ese foco, el de las empresas públicas es uno de ellos, pero solo uno, hay muchos más. Exactamente. Por ejemplo, una de las medidas más polémicas que tuvo Javier Milei durante la campaña era él dijo textual, cerrar el Banco Central. Y yo le quiero preguntar si hay que tomar textualmente esa idea de cerrar el Banco Central o a lo que se refiere es cortar la emisión de billetes y la completa conexión que hay con el gobierno de turno, porque sabemos que el Banco Central en Argentina no es autónomo. ¿A qué se refiere en concreto con cerrar el Banco Central? Yo creo que durante la campaña el mensaje ha sido muy efectivo por parte de Milei, porque en la gráfica de cerrar el Banco Central él pudo explicarle con mucha sencillez a la sociedad su visión radical acerca de las causas que generan la inflación. Ahora, claro está que la Argentina, que hoy no tiene reservas internacionales en el Banco Central, el Banco Central de la Argentina hoy no solo no tiene reservas, sino que debe activos externos al resto del mundo, no está en condiciones de dolarizar la economía. Entonces ni siquiera podemos tener una discusión acerca de los pros y los contras de dolarizar la economía cuando el Banco Central no cuenta con los recursos para comprarle los pesos al sector privado. En ese contexto yo creo que tenemos que tomar entonces todo este discurso acerca del probable cierre del Banco Central como una gráfica en extremo de lo que piensa el presidente electo, y que en una primera instancia lo que debemos esperar es que se cierren los grifos de la emisión monetaria para poder bajar la tasa de inflación, pero no veo viable que la Argentina avance ni en el cierre del Banco Central ni en una dolarización de la economía en el corto o mediano plazo. Entonces, cuando usted menciona cerrar el grifo de la emisión monetaria, es que el Banco Central deje de emitir pesos. El Banco Central ha cometido un exceso de emisión de moneda notable en los últimos años, y esa es la causa de la tasa de inflación que tenemos hoy. Y básicamente contra eso se ha rebelado el electorado de la Argentina, que no quiere más inflación, no quiere más empobrecimiento, no quiere más caída en los salarios, quiere poder llegar a fin de mes con su salario. Y para empezar a entregarle esa demanda, satisfacer esa demanda del sector privado, hay que dejar de emitir dinero. La primera tarea para poder hacerlo claramente es sanear el fisco. La Argentina hoy tiene un déficit fiscal muy grande y tiene el mercado de crédito cerrado. Entonces, no hay otra manera de financiar el gasto del sector público y el déficit que con emisión monetaria, por lo que para frenar la emisión primero hay que cerrar
el déficit fiscal. Y creo que vamos a ver entonces la capacidad o no de la nueva administración de cumplir con sus promesas en términos de no emitir más para financiar el fisco, en función de cuán exitosos sean en avanzar en un programa de ajuste fiscal en el corto plazo. Creo que es muy necesario que eso ocurra. Ahora, igual en entrevista con Radio Mitre, Javier Milei confirmó la dolarización de la actividad, si no me equivoco, en un plazo de un año. Ahí entonces está haciendo, como se conoce en póker, un bluff, porque si prácticamente todos concuerdan en que no tiene el Estado argentino a través del Banco Central la cantidad de dólares necesarios para dolarizar la economía, pero él lo sigue confirmando. Bueno, veremos. Yo creo que hay distintas instancias o distintos arreglos que pueden ser considerados como dolarización o no. Es decir, si uno permite una mayor circulación de moneda extranjera y que se pacten contratos y que los bancos puedan prestar en moneda extranjera a un amplio rango de actividades y se le da mucho más uso al dólar, a la vez que se blinda al Banco Central del financiamiento al fisco, un esquema parecido al que vemos en otros países de Latinoamérica. Bueno, en cierta medida podríamos decir que la economía ha avanzado hacia una mayor dolarización, puesto que el dólar puede ser utilizado en un espectro mucho más amplio que el de hoy. Me resultaría difícil pensar que la Argentina puede acumular en el próximo año tantas divisas, sobre todo con déficit fiscal, como para poder comprarle los pesos al sector privado, ¿no? Y no creo que haya financiamiento hoy ni del sector privado ni de los organismos internacionales para llevar adelante una operación de ese tipo. Entonces, permítame ser escéptico acerca de las chances de que el gobierno pueda avanzar en completar una dolarización completa en un año, ¿no? Si no me equivoco, Javier Milei lo que no ha confirmado es la idea de reducir a un tercio el tamaño del aparato estatal, sobre todo en cuanto a los ministerios. ¿Usted cree que eso también puede ser difícil de cumplir, teniendo en cuenta el enorme aparato estatal argentino? Bueno, durante el gobierno del expresidente Macri, nosotros, habiendo iniciado ese gobierno con más de 20 ministerios, terminamos la gestión con 10 ministerios. Pero eso, digamos, es solo una parte. Digamos. El gasto político en la Argentina, si uno lo suma por ministerios, cargos políticos, asesores en las cámaras legislativas, etcétera, representa una pequeñísima fracción del gasto público total. Ahora, es muy importante poder avanzar en esa reducción porque genera la autoridad moral al sector público y al gobierno para pedir los esfuerzos necesarios al sector privado para avanzar también en otros recortes que son mucho más relevantes en términos macroeconómicos. Entonces, yo creo que sí se puede avanzar en la reforma del Estado. Creo que es crucial hacerlo. No pondría tanto peso en el impacto macroeconómico directo de ese tipo de medidas, pero sí en lo que eso genera como ejemplo para poder avanzar en el resto de las reformas. ¿Y qué se puede hacer con los enormes subsidios de todo tipo que hay en Argentina? Yo, si mal la memoria no me falla, ustedes también lo intentaron cuando llegaron a la Casa Rosada en 2017 y creo que el resultado no fue el que ustedes esperaban. Entonces, quiero preguntarle cómo se puede enfrentar eso, porque ahí el gasto público es enorme. Bueno, en realidad el resultado sí fue el que esperábamos porque pudimos eliminar el déficit fiscal en la Argentina. Cuando nosotros nos fuimos en 2019, el resultado primario, es decir, antes de intereses, había convergido prácticamente al equilibrio desde un déficit de casi 5 puntos cuando asumió el presidente Macri. Por supuesto, no pudimos lograr la reelección para que se vean los frutos de lo que eso generaba en términos de estabilidad económica, de crecimiento, de reducción de la carga sobre el sector privado para liberar recursos para que haya más inversión. Ese es un proceso que lleva tiempo y yo le auguro el mejor de los éxitos a este gobierno para que lo pueda hacer rápido y que los frutos se vean pronto y que el proceso de reformas entonces pueda ser acompañado en la siguiente ronda electoral, cosa que nosotros en ese momento no logramos, pero a su vez, luego de lo que pasó en la Argentina en estos 4 años, en los cuales este gobierno tan malo que hemos tenido,
que dio vuelta a todos los avances que nosotros habíamos logrado en términos de reducción del déficit, normalización tarifaria, eliminación de subsidios, digamos, fue tirado por la borda y se generó una inflación del 150% anual. Creo que esta vez el sector privado ve más claramente el daño que genera el no saneamiento macroeconómico. Entonces, creo que va a haber más acompañamiento de la sociedad esta vez en avanzar en esos términos. Pero claramente es el único camino, no hay otro. ¿Y usted cree que se podrá lograr ese cambio tan estructural, tan cultural de la economía argentina, donde hay tantas personas dependiendo de los dineros del Estado? ¿Usted cree que realmente se puede hacer? Usted mismo lo dijo, no se podría solamente en el siguiente periodo presidencial, sino que se necesitaría otro más y quizás un tercero. Bueno, Argentina está metida en una trampa populista, porque el kirchnerismo a lo largo de los 20 años de gobierno prácticamente ha duplicado el nivel de gasto público. Argentina tenía un nivel de gasto público de unos 22, 23 puntos en relación a su Producto Bruto Interno. El kirchnerismo lo llevó por encima de 40. Y cualquier gobierno razonable que venga tiene que bajar el nivel de gasto porque es la única manera de ir al equilibrio fiscal, dado que no alcanzan los impuestos para cubrir un nivel de gasto tan alto. Y en ese camino, al inicio, por supuesto, eso implica algún costo en términos de actividad y popularidad, ¿no? Entonces, es una trampa, porque no hay otro camino que seguir ese camino árido y trabajoso de normalización, y en el camino, ahora, la novedad con respecto al intento que nosotros hicimos en 2015-2019 es que en aquella vez el paciente estaba más asintomático, porque llegamos con todas las inconsistencias barridas abajo de la alfombra, pero todavía no se había manifestado una tasa de inflación como la que tenemos hoy. Entonces, con una tasa de inflación del 150% anual y subiendo, la demanda social de cambio es mucho más grande. Y sobre eso tiene que apoyarse el gobierno y explicar muy bien lo que está haciendo y usar como contrafáctico lo que ha sido este pésimo gobierno que termina sobre las consecuencias de no avanzar en la corrección fiscal. Entonces, veremos y esperemos que los planetas se alineen para que esta administración pueda lograrlo. Sí, y sobre todo con una tarea tan titánica como controlar la inflación en 1 año y medio o 2 años, que fue el periodo de tiempo que también manifestó Javier Milei luego de la elección. Recordemos que Argentina tiene 142% de inflación anual, algunas proyecciones hablan de 200% para el final del año, la tasa de interés está en 133%, entonces quiero preguntarle, y aquí su análisis macroeconómico, la real factibilidad de lograr algo así en tan poco tiempo. Bueno, el programa tiene que funcionar muy bien. Realmente la implementación del programa fiscal, que es el núcleo del programa, que es el que finalmente permite dejar de emitir dinero para financiar el fisco, tiene que ser muy buena y esperemos que así sea. Todavía no conocemos detalles, más allá de pinceladas muy generales. Entonces, cuando empecemos a ver las designaciones para el Ministerio de Economía, para el Banco Central, luego el paquete de leyes que seguramente vamos a conocer en diciembre de la nueva administración, vamos a tener una idea más clara acerca del tamaño del programa fiscal con el que vienen las autoridades, de la calidad de ese programa, y ahí vamos a poder tener una evaluación más concreta acerca de las chances o no de éxito, ¿no? Pero por supuesto, aún el mejor de los programas, digamos, va a encontrar muchas resistencias, porque son muchos años de generar muchas distorsiones, de las cuales buena parte del sector privado se ha aprovechado también en detrimento de otra parte de la población, ¿no? Entonces es muy importante ver los detalles y faltan algunas semanas para que los conozcamos. Nicolás Duhovne, ex ministro de Economía de Argentina, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos. Vemos entonces que si ya es algo difícil ganar una elección, mucho más difícil es lo que viene después, sobre todo para el presidente electo de Argentina. Hacemos la pausa y ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. El Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales y
cerró el tercer trimestre indicando que la economía chilena creció 0,6%. Revisemos la gráfica que hemos preparado con la evolución que ha tenido el PIB durante 2023. Partimos entre enero y marzo con una caída de 0,7%, prácticamente la misma en el segundo trimestre, 0,8%. Como les decía, entre julio y septiembre se produjo un cambio de 0,6% de crecimiento. La pregunta es cómo vamos a cerrar el cuarto trimestre. De eso dependerá si es que Chile en 2023 habrá tenido una contracción o una leve alza. Lo comentó estos números el ministro de Hacienda. Tenemos nuevamente cifras azules, tanto en la variación anual como en la comparación con el trimestre anterior. El Banco Central también corrigió al alza las cifras del segundo y del primer trimestre. Estamos muy cerca de evitar una cifra roja en la evolución de la actividad este año. Basta con que la actividad trimestre a trimestre crezca entre 0,2 y 0,3% en el cuarto trimestre del año para que ya tengamos una variación de cero. Mucha gente dudaba de esto, mucha gente planteaba, ¿cierto?, que íbamos a tener una cifra negativa y que íbamos a estar junto con Argentina, con Haití, en fin, y se ha corrido ríos de tinta en torno a este tema. Y afortunadamente lo que vemos es que la recuperación de la economía ha sido algo mejor que lo que se estimaba hasta hace poco. Hablamos ahora del caso Factop, caso STF, caso Audios, caso Hermosilla, caso Coinmas, caso estafa, muchas formas de poder decirlo, porque el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero estuvieron en la Comisión de Hacienda del Senado por esta polémica. Veamos un compacto de los principales mensajes, tanto del director del servicio como también de la presidenta de la CMF. La CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital, Corredora Bolsa, sus ejecutivos y dueños. En 5 meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas. Se actuó de igual forma con Factop Corredora Bolsa de Producto. Las operaciones de ambas firmas fueron canceladas, uno con un procedimiento de sanción y la otra con un procedimiento de supervisión. Es entendible la conmoción pública ocasionada por lo revelado en el audio. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de la parte sancionada por CMF. Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno, si es que efectivamente fuese el caso, no está aprobado todavía. Los hechos comprueban, entonces, lo que sí los hechos comprueban es que CMF actuó con la máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia. Ni la CMF ni las superintendencias que la precedieron se han visto involucradas en caso de soborno. Estamos disponibles para colaborar con el Ministerio Público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna. Todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del Consejo y el Consejo me pidió expresamente así comentarlo para el desempeño de sus funciones. En tanto esta situación se aclare, la CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre. Es importante el esclarecimiento de este caso, pero también el debido cuidado con las instituciones y un trato justo a CMF y sus funcionarios y funcionarias. Ese es el estado en el cual nos encontramos hoy. Sumarios internos que están haciendo obviamente todo lo que corresponde en términos de identificar qué es lo que pueda estar pasando con el cumplimiento ético de nuestros funcionarios. Y por supuesto todo lo que tenga que ver en colaborar abiertamente con el Ministerio Público en todas las diligencias que vayan haciéndose necesarias en este caso para ir teniendo los antecedentes más claros de cuáles pueden haber sido los eventos en los cuales los 3 denunciados pueden haber estado actuando en forma directa o indirecta. Para nosotros las facturas falsas es una preocupación diaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el uso de documentos tributarios electrónicos falsos, sean estas facturas, sean guías de despacho, etcétera, que comprometen el buen cumplimiento tributario en toda la línea, es una preocupación permanente. De hecho, si revisamos las querellas de los últimos 2 años, la mayor parte de las querellas tiene que ver con el uso de documentación falsa. De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá, CNN Chile.